Pero de aquí a nada. Me siento incomodísimo. Así, cuidado que no tengo de mayor seguridad. Pero no, aquí no. No te fíes. Y tú tienes una voz. Sí, tú también. Los de Jaén no distinguimos por eso. Claro. Al arrabal de Santiago. De una forma muy especial quisiera agradecer al ilustrador de la novela, Jesús Méndez, que desde Menorca haya venido expresamente hoy a estar entre nosotros. A él le debemos la imagen de nuestro pirata, corsario y comerciante, pues sus lápices y pinceles han sabido interpretar el retrato que con su pluma ha hecho el escritor del personaje. Y muy especialmente quisiera expresar mi admiración y mi gratitud a Jesús Maeso de la Torre, conocido autor con una extensa obra publicada, galardonado con importantes premios literarios, con algunos de sus títulos traducidos a varios idiomas, un experimentado novelista, apasionado de la historia que viene a presentar a un Nobel. Javier Fornet debe sentirse un privilegiado por contar con el apoyo de un escritor de larga trayectoria y de tan reconocido prestigio. Dar las gracias al coro Los Cabrones por acompañarnos esta tarde con sus podcasts. Y también, aunque no hayan podido llegar porque está el puente cerrado, quiero agradecer al grupo de recreación Fortún de Torre que haya pretendido llegar hasta aquí y vestidos de la compañía mercenaria de acero que aparece en la novela, pero no han podido llegar. Igualmente les damos las gracias. El libro que vengo a presentar es la segunda parte de Llamadme Cabrón, historia de un pirata. El título es menos complicado, porque se llama Lanza y Oro, desventuras de Pedro Cabrón. Es más suave que el de la primera parte. Y digo esto porque todavía recuerdo la suspicacia que producía el título de la primera entrega entre los distribuidores y libreros. Todo era pronunciar el nombre y apellido de nuestro pirata y notar el recelo de los que lo oían. E inmediatamente debía aclarar que no se trataba de ninguna provocación al uso, que no era ni ofensa ni una picardía, que se trataba de un personaje nacido en Cádiz en la época medieval de ascendencia genovesa con cierta relevancia histórica. Pero esto sucedía al principio de su lanzamiento, cuando hubo que promocionarlo. Ahora, debo reconocer que el nombre del personaje se acepta y sin eufemismos que lo renombren y oculten, piden el libro del pirata cabrón con toda naturalidad. La historia de este gaditano ha tenido una muy buena acogida. A numerosos lectores les ha cautivado la vida de este hombre del medievo, nacido en esta pequeña ciudad del sur, conquistador, comerciante, corsario, cruel y despiadado pirata que inspiraba terror, pero que al mismo tiempo era apreciado por su inteligencia en la guerra y respetado por sus vecinos. Y ese mismo grupo de lectores quería que Fornet siguiera contando más andanzas de este personaje apasionante, de azarosa vida, que ha suscitado tanto interés entre los gaditanos
que hasta ha sido inspirador del tipo del coro de carnaval Los Cabrones, primer premio del concurso del año de 2003. No se pueden ustedes imaginar la emoción de estos pasados carnavales esperando la actuación del coro en el teatro. Y cuando se abrieron las cortinas del Gran Teatro Falla y aparecieron los componentes vestidos de Pedro Cabrón con una ropa carnavalesca como referencia a la ocasión, pero con muchos detalles que recordaban a la novela, sentimos una gran alegría y observamos con satisfacción cómo el personaje había calado en la gente. Y además cantaron su repertorio a bordo de la Besada, en la proa, la nave cuya vela ondea al viento con el macho cabrón, tal como lo dibujaran resulmente para la portada, y que los artesanos de Cádiz reprodujeron fielmente para el escenario. Podemos decir que si el historiador Javier Forner rescata al personaje de los legajos y documentos antiguos, lo saca a la luz y le da vida, y para que lo conozcamos mejor, escribe su historia, el coro de Julio Pardo y de Antonio Rivas lo hacen popular. Y su popularidad lleva a reproducir su estampa en una marioneta que se puede ver allí y a calcar la espada con la que lucha que se puede ver ahí. Este joven historiador nos cuenta que se encontró con Pedro Cabrón cuando preparaba su tesis doctoral y la fuerza del personaje histórico se le impuso y lo empujó a seguir recabando datos, a investigar y a contrastar referencias en libros antiguos. Para él, especialista en historia medieval, es una prioridad hacernos visible esa época e intenta que veamos ese pasado medieval tan oscuro para el mundo con otros ojos, porque lo considera un eslabón, un periodo importante que permanece oculto entre el Cádiz romano y el Cádiz de los siglos XVII y XVIII. Así que mezcla la historia documentada con la acción y la ficción, y de esa combinación surgen estas narraciones noveladas que, si bien son verosímiles desde la perspectiva histórica, no tienen como objetivo dar cuenta de la verdad histórica, porque se mueven en el mundo de la invención. Cuanto más nos adentramos en su lectura, se comprueba cómo en numerosas ocasiones la ficción resulta tan creíble como la realidad misma, pues el dato histórico se intercala de forma natural. En esta nueva entrega nos sitúa en los últimos años del reinado de Isabel la Católica, un escenario por donde se mueven nuevos protagonistas de la historia y nuevos personajes de ficción. No faltan cruentas batallas, ni luchas, ni traiciones, y nos va a descubrir la leyenda negra que hace caer al hombre, al Pedro real, y lo oculta tras su apellido. Lanza y oro, grito de batalla, mantiene la atención del lector desde sus primeras páginas hasta el final y proporciona buenas dosis de emoción. Un libro de fácil lectura que recrea la historia del último pirata del medievo, digna de ser recordada. Javier Forner lo sabe, y con sus escritos le regala a Pedro Hernández de Cabrón la inmortalidad. Yo espero que ustedes, cuando lo leáis, disfruten lo mismo que Ediciones Mayo ha disfrutado al editarlo. Muchísimas gracias por su atención y ahora les dejo con Jesús Mayo. Ignoraba incluso quién era. Y claro, yo acostumbrado a escribir novelas del mismo género y todas de 600 páginas en adelante, me pareció aquella novela, digo, esta novela no está terminada, le falta algo, me entró una especie de desasosiego porque aquella novela me parecía inacabada. Claro, yo ignoraba que ya Javier se dedicaba al noble oficio de escribir la segunda parte, y yo también ignoraba que iba a ser el honrado presentador de Lanza y Oro, que venía a cumplimentar aquel desasosiego mío de por qué no había terminado convenientemente Javier aquella novela que a mí me había parecido admirable. Todos sabemos que Javier es un licenciado en Filosofía y Letras, especializado en historia bajo medieval y medievalismo gaditano, y autor de algunos libros, aparte del Llamadme Cabrón
ese título tan contundente. Y cuando hablo del título este de llamadme cabrón, vengo a recordar una conversación que tuve en el Instituto Cervantes, precisamente con Umberto Eco y con Valerio Manfredi, hablando de los títulos de nuestras novelas. Y recuerdo que me dijo Umberto Eco, me reveló algo que incluso muchos de los que están aquí ignoran, y es que él no le puso a su famosa novela En nombre de la rosa, no le puso ese título. Él le puso el título de Crímenes en la abadía. Pero claro, era un título muy simple, muy vulgar. Y fue precisamente a la editora, no sé si a Ana Maggi la que se le ha ocurrido ponerle estos títulos, la que le dijo, con eso no vendemos nada, hay que ponerle un título más original. Y entonces cogió un verso de Gertrude Stein, una rosa es una rosa, que luego lo cantara Mecano, y le puso En nombre de la rosa. Y no digo que por el título haya vendido Umberto Eco esa millonada de libros, pero era un título contundente, como Llamadme cabrón, es un título contundente, como Lanza y oro. Así que el título ha sido acertadísimo. Pero aparte de eso, Javier ha escrito también algún libro sobre los linajes gaditanos de la Baja Edad Media y es un conocidísimo medievalista gaditano, quizá de los más entendidos en esa época del pasado de nuestra ciudad. Vienen acompañando también, acompañan al libro unas ilustraciones verdaderamente admirables de una persona que tampoco conocía yo, que además es tocayo mío y también es paisano, porque somos los dos de Jaén, los dos somos, aunque yo ya me considero un gaditano como todos vosotros, porque llevo 44 años viviendo en Cádiz ininterrumpidamente y me considero más gaditano que ubetense, y él pues quizá más menorquín que linarense. Ha ilustrado, como digo, admirablemente el libro de Javier y ya lo verán cuando lo tengan entre sus manos. Le quería decir a Javier que Edward Gibbon, que es un historiador importantísimo que estudió Roma, dijo una frase que a mí siempre me ha entrado en el corazón. Dice, ¿qué importa que el historiador nos cuente lo que los hombres hicieron si no nos cuenta lo que sintieron? Y eso es lo que hace Javier en sus novelas. No solamente cuenta lo que los personajes hicieron en aquella época a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento, es que nos cuenta sus sentimientos. Eso fue lo que a mí me atrajo de la primera novela de Javier y por eso me complació tanto que él me dijera, además me lo dijo de una forma un poquito comedida, que si no me importaba, que él comprendía que yo dijera que no, que... Todo lo contrario, le dije, Javier, aparte que somos amigos, pues soy un admirador de la primera parte de tu obra. Entonces la novela se mueve en un lenguaje pulcro, original, intenso, muy intimista, y al lector le da un puñetazo en el estómago en el primer capítulo para que no dejemos de leer. Eso al menos me ha pasado a mí con Lanza y oro, porque además le habla al lector directamente al alma. Esta novela podía ser de varios géneros, incluso del género policíaco o del género de personaje. Sin embargo, yo quiero, por pertenecer a este colegio, a esta playa de novelistas que nos llaman históricos, aunque yo, antes hablando fuera de micrófono, decía que a mí Bomarzo, que es mi novela preferida, me parece una novela intemporal, no tiene género. Las novelas se dividen en dos, no se dividen en policíacas, se dividen en históricas, en novela pura, novela actual. Se dividen en dos partes, o en dos categorías, novelas malas y novelas buenas, novelas logradas y no logradas, y Santas Pascuas. Eso de ponerle un epíteto o una clasificación es muy propio de los españoles, casi siempre para denostar. Y la novela de Javier es una gran novela, una novela lograda, como lo fue Llamadme cabrón. ¿Y por qué digo que es una novela lograda? Tiene cuatro elementos fundamentales que a mí me han hecho pensar después de habérmela leído detenidamente. Primero, porque se nutre de preceptos eminentemente imaginarios, aparte de la historia. O sea, que Javier hace literatura.
Eso no venía en los legajos que él estuvo manejando para escribir esta novela. O sea, se nutre de preceptos verdaderamente imaginados por él y puestos en clave de literatura. Para mí es un gran mérito de esta novela. Lo segundo es que lo que es el pasado lo maneja con una maestría extraordinaria, porque no en vano es un historiador. Y entonces ya esta novela tiene dos fundamentos extraordinarios. Primero la literatura y después la historia profunda. Y eso lo hace Javier pues con una gran maestría, aun a pesar de lo joven que es, que tiene una insultante juventud, que no va a escribir de aquí a que tenga mi edad, por ejemplo, imagínenselo. Y luego su novela nos incita a la reflexión, porque todo aquel que escribe una novela de corte histórico, del género histórico, lo que está realmente describiendo es la realidad actual. A mí hay muchísimos lectores que me han escrito desde muchísimos puntos de este país cuando escribí la novela de las Cortes de Cádiz en una tierra libre y me decían, parece que estamos viendo la España actual. Y es que el hombre siempre actúa igual. Ya lo decía Voltaire, la gente está equivocada. Dice que hay ciclo de la historia. No hay ciclo de la historia. Es que el hombre siempre se comporta igual. Lo que pasa es que ahora tenemos unos adelantos técnicos que no tenía el hombre medieval o no tenía el hombre de las cavernas. Pero el hombre siempre se comporta igual. Esos son los verdaderos ciclos de la historia. Y eso lo ha comprendido perfectamente Javier en su novela de Lanza y Oro. Ahora vamos a hacer una presentación un poco anormal, en el sentido de que yo le voy a hacer una serie de preguntas a Javier, que es el que realmente conoce los entresijos y las profundidades de la novela, para que él se explaye y no seamos ni Ana ni yo los que hablemos de ella, sino él. Pedro Hernández Cabrón, Javier, era un hombre de la frontera. Yo sé lo que es eso, porque en una novela mía, La profecía del Corán, mi personaje era un hombre de frontera. La frontera de Granada produjo una serie de personajes en nuestra nación que no era un país para débiles. Estaban luchando contra los musulmanes de Granada continuamente, y esa línea, que no era delgada, sino que era bastante dura, pues trajo a la historia de España hombres verdaderamente esforzados. ¿Fue Pedro Fernández de Cabrón, el macho cabrío, un hombre de frontera? Por supuesto que sí, que lo fue. Yo no sé si se me oye sin micro, si no estoy dando vueltas. Sí que fue un hombre de frontera, por supuesto que lo fue. Era su época, no solo de frontera física, la frontera con Granada, ¿no? con la guerra de Granada, también la frontera marítima. Estamos en Cádiz, la vemos hoy, ¿no? Que han cortado el puente y no se puede entrar. Imaginaros en la Edad Media, cuando como te acercara un barco a la costa, olvídate de moverte. Era la frontera con el Moro, en el gran sentido de la palabra, de Marruecos, pero también es la frontera de un tiempo. Es el final de la Edad Media y el inicio de un tiempo nuevo, que es la Edad Moderna. Es una época además muy cruel y muy guerra, muy bélica, muy militar en todos los aspectos. Y eso hace que personajes como Pedro, que hoy serían absolutamente crueles, en su época no lo eran. O sea, es cierto que Pedro tiene ese toque más de crueldad quizás, pero no era un hombre excesivamente diferente a los que están con él. Es diferente porque en una frontera él supo ver qué es lo que necesitaba y qué es lo que tenía que hacer. Tenía que tener una vida militar y una vía militar para conseguir el poder y mantenerlo. Y la consiguió ganarse el apoyo de los reyes, por ejemplo, a través de su defensa del estrecho. Pero también fue un comerciante y fue un burgués, si podemos incluso decirlo, que participó en la vida activa del tema económico. Él participaba en cambios comerciales con el norte de África, donde se suponía que los castellanos no podían ir, tanto con productos legales como ilegales, que eso es otra cosa también muy de frontera, ¿no? Y muy de Cádiz, eso del pirateo en todos los sentidos. Y él sí que era un hombre de frontera, por supuesto. Muy bien. Mira, Javier, en un simposio hace un año en Barcelona, hoy no se podría hacer ese simposio, en aquella época sí, había cierta tolerancia para la historia, ahora no la hay. Yo viajo mucho a Barcelona porque mis tres editoriales, que son Planeta, Random House, Mondadori y ¿cuál es la otra? ¿Perdón?
Y Edasa, El profesional. el profesional, el librero inconmensurable de Oviedo Mar y Edasa, pues son catalanes, tengo que ir a Barcelona a firmar mi contrato y hablar con ellos. Y he visto, esto es un paréntesis, es muy rápido, he visto un sucesivo empeoramiento de la convivencia con los que no somos de allí. Y por eso he dicho que hoy quizá aquella mesa redonda no se hubiera producido. Pero en fin, es un pensamiento mío personal que no tiene por qué estar de acuerdo en absoluto. Te iba a decir que hablamos en la Universidad Pompeu y Fabra cuál era lo más importante de una novela histórica y al final convinimos en que una novela histórica se diferenciaba de las demás y estaba bien lograda y bien hecha cuando describía el pensamiento de la época. Y decía Humberto Eco que él, en Nombre de la Rosa, el pensamiento del mundo medieval lo hace a través de las obras canónicas de los monjes, del pensamiento teocrático. Y yo al leer tu novela, tanto Llamadme cabrón como Lanza y Oro, me he dado cuenta que efectivamente describes el pensamiento de esa época límite medieval y renacentista con una precisión de cirujano. Es muy fuerte para mí escuchar esto, hay que decirlo, porque no lo he dicho, él dice que fui con mucha humildad a pedírselo. Para mí es un referente, obviamente, un referente porque me gusta la literatura histórica y porque es Jesús Maeso, que no hay que decir más, ¿no? Es Jesús Maeso, y escucharle decir que he sido capaz de plasmar la Edad Media, para mí es una gran alegría. Claro que los que me conocen saben que hay un pequeño problema en eso, no es que plasme la Edad Media, es que en parte vivo en la Edad Media. Y algunos me han escuchado anécdotas como que he contado alguna vez, como que me viene un extranjero, me viene un guiri y me pregunta cómo llegar a algún sitio y yo le describo cómo tiene que llegar y cuando ya se ha ido, alguien te dice, oye, ¿dónde lo has mandado? ¿Qué es la Plaza de la Correduría? ¿Qué es la Plaza de las Tablas? ¿Por dónde lo has mandado? Y lo he mandado por el Cádiz del siglo XV. Claro. Entonces, no me resulta difícil plasmar eso porque, por fortuna o por desgracia, estoy sumido en una tesis doctoral que te hace meterte en esa época y vivirla. Y al final acabas imbuido de ese mundo hasta el punto de que realmente, ya digo, no me supone, me costaría quizás más trabajo hablar del siglo XXI y entrar en el siglo XXI, porque el siglo XV en cierta forma es mi siglo. Además, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Sería un hombre sanote, rico y bien visto con mi estructura. Seguramente además sería monje, porque por la anchura sería monje. Pero sí que en la estructura y la forma de ser y de vivir en la época, en una época... Además, bueno, hay que decir otra cosa, y es que es Cádiz. Y en cierta forma esa frontera la seguimos viviendo. Con lo cual se une el hecho de que yo, por un lado, tengo ese pequeño problema de que vivo en parte en el siglo XV y, por otro lado, vivo en Cádiz. Que en Cádiz seguimos viviendo en zona de frontera y seguimos viviendo una época de crisis como era el siglo XV. Es verdad que ahora nuestra crisis es diferente y nuestra frontera no es una frontera militar a día de hoy, gracias a Dios, ¿no? Pero sí que la frontera está, sí que los problemas están, sí que la crisis para las necesidades de buscarte las papas, por así decirlo, están. Y entonces es la otra, un poco lo que decías tú al principio, de que al final acabamos hablando de nuestro propio tiempo. Y sí, es sencillo hacerlo en Cádiz, porque desgraciadamente llevamos demasiado tiempo viviendo igual. Sí. Yo no sé si respondo a lo que me preguntas. Sí, que responde, sí. Es curioso porque nuestro aspecto físico no marca nada, no te preocupes. Y mira que hace unos días me llama mi amigo Ildefonso Falcones, el de la Catedral del Mar, que dice que TV3 va a llevar a la televisión su novela y que quiere que sus mejores amigos salgamos de extras en la novela. Y le digo, ¿y qué me ha buscado Ildefonso? Dice, pues yo he pensado que hagas de mesonero. Digo, tú lo que eres un pedazo de eso. Digo, pero por favor, hombre. Digo, hombre, por lo menos de obispo, no sé, de esbirro. Yo con mi espada, mi yelmo. Digo, pero no me hagas eso, pero por favor. Es una cosa muy, muy grosera, muy vulgar, ¿no? Así que Valcho va a cambiar el papel y espero salir de esbirro, de guerrero. Eso de matar es encantadísimo, sería, ¿no? Pero en fin, que eso no quiere decir nada. Tú serías el padre ecónomo de un monasterio, seguramente. Sí, o el que lleva la cocina. Bueno, pues mira, otra cosa que yo sí he descubierto en tus novelas, porque aunque yo soy como tú, también soy medievalista por doctorado, me metí en la historia medieval, sí me ha descubierto algo, porque yo me estaba muy metido en la época de las Cortes de Cádiz, donde moví muchísima documentación. Algo también de la época del descubrimiento, y este aquí pues que me di cuenta leyendo la novela de Javier Fornell
que Cádiz fue lo que fue en la carrera de Indias y luego en la época de la Ilustración, porque tuvo una época medieval verdaderamente fascinante. Eso lo has descubierto tú y nos lo ha descubierto a todos los gaditanos. Espero realmente que poco a poco se vaya conociendo ese Cádiz medieval. El otro día contábamos una anécdota, ¿no?, de estar en la calle de San Juan de Dios y de pronto preguntarte a alguien, tú hablar del Cádiz medieval y decirte, el Cádiz medieval es una villa de pescadores. Y tú hacer así, mirar para atrás y decir, bueno, tienes una muralla de 12 metros de altura. ¿Qué villa de pescadores tiene una muralla de 12 metros de altura para defender redes? Es cierto que el Cádiz posterior no tiene sentido sin el Cádiz medieval. Es cierto que tenemos los tópicos metidos de que la Edad Media es una época oscura, una época de crisis, una época de Inquisición, que no es medieval, por ejemplo, ¿no? Pero en cuanto que pensamos en la Inquisición, pensamos en la Edad Media, cuando no lo es. Pensamos que es una época de destrucción en todos los sentidos, en la época del Renacimiento, la época de la expansión del mundo, de las universidades, de las escuelas, es la época de crecimiento cultural y educativo en todos los niveles. No es una época oscura. Y si además nos venimos a Cádiz, nos encontramos que Cádiz, desde que Alfonso X llega al puerto de Santa María y ve la islita pequeña al otro lado y dice, yo allí quiero enterrarme y yo quiero que aquello sea mi cabeza para saltar a África, cambia totalmente la historia de Cádiz y convierte Cádiz en una ciudad que tiene el monopolio del comercio con África, que se dice muy pronto. Es decir, el monopolio del comercio americano no tiene sentido sin el monopolio del comercio con África. Se crean las estructuras, se crea una ciudad que tiene, sí, se habla de unos 2.000, 3.000 habitantes, pero que en un momento dado el rey portugués, la corona portuguesa en plena expansión, todavía no está descubierta América y en plena expansión era la corona fuerte de la península, pide a los reyes católicos quitar el monopolio de África de Cádiz. Los gaditanos dicen que no, y es que no. Y son capaces de hacerlo, tienen la fuerza económica y el poder económico suficiente. ¿Por qué? Porque se ha creado una burguesía, estoy hablando de burguesía de la Edad Media, que esto, los que somos historiadores sabemos que decir burguesía de la Edad Media es como apuñalar, pero estamos hablando de una burguesía de la Edad Media que es la misma, exactamente la misma, que va a estar en el siglo XVI, en el XVII y en el XVIII, cargada de más de italiano. Así que sí, no tiene sentido la una sin la otra y yo espero que poco a poco en la ciudad de Cádiz sepa valorar esa época que ha quedado un poco oculta, ¿no?, disfrazada y escondida entre todo lo demás. Muy bien. Una cosa que todo el mundo hemos advertido, y es que cuando presenta Llamadme cabrón y ahora Lanza y oro, pues cambias el registro de quien cuenta la novela. En la primera era nuestro querido Fernán Garcés, el que cuenta en realidad, no era cabrón, el que cuenta su episodio y su andanza borrascosas por Berbería, es Fernán Garcés. Y sin embargo ahora he advertido que es el mismo, aunque empieza Garcés a contarlo, pero retoma el hilo narrativo, lo retoma don Pedro Fernández de Cabrón. Digo don Pedro porque fue regidor de Cádiz, pongámosle el don delante. Y claro, a mí me ha parecido que Cabrón aparece de otra forma. Él se introduce como una daga tártara dentro de su alma y empieza a descubrir el verdadero Cabrón. Y a mí me ha encantado ese registro nuevo que has introducido en tu novela y que la hace todavía más lograda si cabe que la primera. ¿Qué nos tiene que decir a ello? ¿Cómo has cambiado de registro? El cambio de registro viene de algo que me di cuenta, y es que me di cuenta que Fernán Garcés soy yo y que admiro demasiado a Pedro y que lo intentaba justificar en cada uno de sus actos, y me di cuenta que me quedaba con una visión parcial, es decir, la visión de aquellos que le admiraron, que no fueron pocos, porque tenemos gente como Alonso de Palencia, que es uno de los grandes cronistas medievales, que lo va a admirar, y me estaba quedando con esa visión, pero en un momento dado me pregunté qué estaría pasando por la cabeza de Pedro. De hecho, me pregunté qué pasaría por mi cabeza si yo me viera en las mismas circunstancias de Pedro. Y eso fue lo que traté de plasmar, es decir, ya sabemos qué es lo que piensa la gente que le admiraba, ya lo hemos podido ver. Incluso hemos podido ver a través de Juan Sánchez de Cádiz y algunos otros lo que pensaban los que le odiaban, pero qué era lo que él mismo pensaba. Entonces es lo que he intentado plasmar dentro de esta novela, que sigue siendo una novela de aventuras, porque estamos entrando muy profundo, pero sigue siendo una novela de aventura. Todo esto se esconde detrás de esa novela de aventuras. Plasmar qué era lo que él sentía, qué era lo que él sufría, qué era lo que él tenía que pasarle, qué podía pasar por la cabeza de un hombre que ha pasado de ser el capitán de la mar y el defensor de Nápoles, es decir, el cargo más importante dentro de Castilla, con muchísimo prestigio, que llega a ser considerado un héroe,
y poco a poco se va hundiendo hasta desaparecer de todo. Desaparecer en las fuentes, desaparecer en la propia ciudad, desaparecer su propio nombre, ¿no? Que hay más triste que el hecho de que tú seas el causante de que desaparezca el nombre de tu familia por tus actos. Pues todo eso es lo que hemos intentado plasmar, cómo llega hasta ese momento. No sé si lo he conseguido, yo creo que sí. Desde luego a mí cuando lo he ido leyendo ha habido momentos que me ha dado pena y otros momentos en los que yo mismo he dicho, me ha salido un poco caprito. Pero he intentado plasmar eso y esos problemas mentales que realmente tú dices que al principio Fernán el que lo cuenta y Fernán es ese hilo argumental que nos va a unir y nos vamos a encontrar a un Pedro inicialmente con un problema mental. Ese problema ha llegado por algo y ese algo es todo lo que él ha ido viviendo. Y es lo que hemos intentado mostrar. Conseguido. Gracias. Como dicen los programas, conseguido. Cuando viaja uno ve por ahí cómo le tienen un respeto enorme a su historia casi todos los pueblos, y España no es que no lo tenga, pero yo como historiador y como viajero impenitente me he dado cuenta que a un país que ha sido civilizador de pueblos y que tiene una historia como la que tiene España, pues los españoles, aparte de que no la conocemos, pues no le tenemos excesivo respeto, permítanme que se lo diga. En Estambul he visto una estatua del pirata Barbarroja. El Parlamento y la corona inglesa nombran lores y sires de Inglaterra a Cavendish y a Francis Drake, que no eran otra cosa que unos piratas monumentales, incluso peores que don Pedro Hernández de Cabrón. Entonces yo te pregunto, yo después de la lectura de ambas novelas empecé creyendo que Cabrón era un villano y ahora creo que es un héroe. Yo no sé qué es lo que piensa el autor. Yo lo tengo muy claro. Es un héroe. Y permitirme una frase, perdón que te he cogido la gafa, una frase que viene en el libro, a ver si soy capaz de encontrarla, porque yo creo que lo refleja lo que no solo pienso yo, sino lo que pensaban en su momento la gente. Tendría que encontrarlo, yo con una mano pues soy un poco patoso. Aguanto. Sí, un momento, por favor. Dice así, esto es una crónica de la época, una crónica original de ese momento. Y lo dice Alonso de Palencia, que es el cronista de los Reyes Católicos, es decir, el que está escribiendo la historia medieval. Y dice, aquella parte de la muralla estaba ocupada por el esforzado Pedro Cabrón, con 200 camaradas émulos del valor de su capitán. Cabrón era un héroe, lo era, claro que lo era. Era un hombre de su tiempo, era un hombre que llegó a ser muy cruel, pero en su propio tiempo, hasta que sus actos lo ocultan, era lo que necesitaba la frontera. Es que es una frontera como era la nuestra, o matas o te matan. Y si consigues llegar arriba es porque has matado mucho. Y has sabido llevar a tus hombres, porque Pedro tenía sus hombres, has sabido llevarlos a matar. Y has sabido incluso en qué momento decidir esta persona me conviene y esta no. Eso te puede llevar a ser cruel, sí, claro que te lleva a ser cruel. ¿Es un héroe para Cádiz? Claro que lo es, para Cádiz, para Castilla y para Aragón, porque defiende Nápoles y lo salva, porque defiende a Zamor y salva a muchos gaditanos, porque defiende el estrecho de Cádiz 1000 veces, porque defiende la propia ciudad de Cádiz de los ataques moros y la salva. Era un héroe. Sí, para mí lo es. Sí. Cuando los lectores tengan entre sus manos el libro, quiero pensar que también van a pensar que es un héroe. Yo lo he sacado así al final, digo, este hombre fue un héroe, y para Cádiz un héroe de tener una calle, de tener también una estatua o alguna representación en Cádiz. Yo siempre he lamentado cuando he presentado alguna novela o he dado alguna charla o conferencia en infinitud de foros, cómo en Cádiz no tiene una estatua, por ejemplo, Alfonso X el Sabio. No lo comprendo. De hecho tenía una calle y se la quitaron. Y se la quitaron, porque todo el mundo conocemos la calle Pelota. En realidad es la calle Alfonso X el Sabio. Pero es que yo estoy con Javier en que Cádiz sería otra cosa si no hubiera existido ese personaje como fue Alfonso X el Sabio, que fue el que tuvo la visión, la enorme visión de convertir a Cádiz, como tú has dicho antes, en la cabeza de la conquista de África. No del Atlántico, como dijo uno una vez. Él todavía no tenía en su cabeza la idea de América, pero me sorprende inmensamente como no hay nada a Alfonso X aquí en esta ciudad. Me han sorprendido continuamente. Pero bueno, todo se puede arreglar. Hay algo que te iba a preguntar. Tu novela, hemos dicho lo del pensamiento, hemos dicho lo de la literatura, hemos dicho también lo de
la profundidad del estudio arqueológico histórico, pero claro, la novela se sustenta con personajes. Y tu personaje no solamente Cabrón y Garcés, tiene más. Y entonces yo la considero, para tener otro atributo más de calidad, me he dado cuenta que es una novela coral. Y hay tres personajes que a mí me identifico con ellos y me han gustado mucho. Yo creo que nos hable de ellos. Uno es el Bernardino de Talavera, el primer pirata americano, que no fue Morgan, fue Bernardino, que como siempre le adjudicamos todos los ingleses y nosotros nos quedamos atrás, yo no sé por qué, es una de las cosas que yo he lamentado toda mi vida, porque sin ir más lejos, y hago otro paréntesis muy rápido, los ingleses se vanaglorian de que nunca los han vencido en el mar, que siempre han sido la potencia que ha machacado a los demás, sobre todo a los españoles y a los franceses, y resulta que la batalla más bárbara y más perjudicial para la corona inglesa la hizo Blas de Lezo en las puertas de Cartagena de Indias, que se cepilló ni más ni menos que cerca de 200 barcos ingleses, y la corona inglesa, Jorge VI, dijo: bórrese de los anales de la historia de Inglaterra este hecho histórico. O sea, le dimos una paliza monumental. ¿Ustedes lo han dado alguna vez en bachiller? ¿Lo han dado en la universidad? Jamás. Blas de Lezo tiene una calle hoy en Madrid porque algunos historiadores nos impusimos la obligación de decírselo al ministro de Cultura para que, por favor, una calle de Madrid que tenga Blas de Lezo, ya que no tiene ninguna estatua. Pero, en fin, otro paréntesis. Uno es Bernardino de Talavera, otro el Marqués de Cádiz. Ahí te salió una novela preciosa sobre el Marqués de Cádiz, magnífico. Y el capitán portugués Andrade. Esos tres personajes a mí me han llegado y creo que hacen que la novela tuya sea más completa, más coral y esté más lograda. Pues la realidad es que los tres personajes tienen un sentido. Bernardino de Talavera es un personaje que va a aparecer muy poquito realmente, aparece al inicio. Sin embargo, es muy importante la figura de Bernardino de Talavera en contrarrestación a la de Pedro. Es decir, estamos ante el último pirata del Mediterráneo encontrándose con el primer pirata del Atlántico, el primer pirata del Caribe. Pedro era un hombre que era regidor de Cádiz. Era un ladrón, era muy cruel, pero era concejal. Y era respetado en la ciudad, hasta cierto momento, pero era respetado, curiosamente, ¿no? Se respetaba entonces a pesar de todo. Bernardino de Talavera es un vividor, es un tío que llega a América, llega con los Ponce de León, que son los primeros que llegan, y en un momento dado se juega todo su dinero a las cartas, lo pierde, y dice: pues yo tengo que salir de aquí por pierna antes de que me matan, y lo que hace es que monta un barco y empieza a hacer actos de piratería. Bernardino de Talavera es el pirata del Caribe romántico que vemos en las novelas, que vemos en las películas. Tenía que estar, porque es el final de la época, porque Pedro Cabrón es el pirata cruel, duro, difícil, que no vemos en las novelas, que no vemos en las películas y que no vemos en la historia, no porque los ingleses nos tengan envidia, sino porque somos tan catetos, que no la tienen, es lógico también, pero en cierta forma somos tan catetos nosotros que somos capaces de conmemorar la batalla de Trafalgar, donde nos dieron pa'l pelo, pero somos incapaces de recordar, por ejemplo, a Blas de Lezo. Había que meter a Bernardino de Talavera para ver esa diferencia, ¿no?, de un pirata que era un hombre de su tiempo, que era un hombre que estaba al servicio de su ciudad, con aquellos otros piratas que eran vividores, que lo que querían era fortuna, riquezas y conseguir cuanto más cosas, pues mejor. El Marqués de Cádiz, como tú dices, es un personaje singular que da para mucho. Entre otras cosas, porque es Marqués de Cádiz porque le da la gana, que es una cosa muy fuerte de decirlo, ¿no? El marquesado de Cádiz, sabéis que a día de hoy pertenece a la corona. El Marqués de Cádiz es el propio rey. En la época, el marquesado de Cádiz no existía, sino que en un momento dado el padre de Rodrigo Ponce de León decide, él está en Arco, dice: yo quiero ser marqués. ¿Y de dónde? Pues de Cádiz, que tiene monopolio comercial y tiene puerto. Y se hace el monopolio, y se hace marqués. Y se dice: yo soy el marqués, y cuando vengan los reyes hablamos. Pero es que se encuentra con un pequeño problema, que su hijo el bastardo, porque Rodrigo Ponce de León además era el bastardo, ni siquiera era el primogénito, dice: no, mira papá, que Cádiz para mí. Y con su padre en vida se queda con el marquesado y se hace marqués de Cádiz. Y además con unos ideales caballerescos tan espectaculares que es capaz de, en un momento dado, que queda también reflejado en Lanza y Oro, decide atacar Zahara y comienza la reconquista. Comienza el final de la reconquista. La frontera llevaba 200 años parado. Y en 1482, cuando él ataca Zahara, la leyenda cuenta que el Boabdil, el famoso de tanto llanto en Granada, pues ese día, cuando se entera que ha sido atacado Zahara y ha perdido,
dice: lo que hoy es Zahara, mañana será Granada. Y lo cierto es que Rodrigo Ponce de León va avanzando y muere en 1492, poquito después de la rendición de Granada. O sea, Rodrigo Ponce de León es la reconquista pura y dura. Es ese hombre que es reconquista, que se puede llevar a su máximo ideal de caballería, por lo cual tenía que estar. Y además porque es un hombre que yo creo que en Cádiz, aunque forma parte de la literatura esa relación entre los dos, creo que era importante también que se viera reflejado la relación que Cádiz tuvo siempre con el Ponce y la relación real que tuvo con los marinos y los piratas de Cádiz, por eso aparece. Y el tercero es Andrade, que es un personaje absolutamente ficticio, que es un marino portugués, que le da esa parte también de intriga, casi policíaca para la época, con traiciones y vilezas propias, como es propio de los portugueses, porque también nos tienen envidia, y que había que explicarla en su momento. Es decir, es muy fácil hablar de Cádiz, pero Cádiz no tiene sentido si no es en el ámbito internacional. Y entonces ya habíamos hablado de Castilla, ya habíamos hablado de Aragón, no podíamos dejar fuera todas las intrigas que el rey portugués, y hablamos otra vez del rey por el poder que tenía, estaba teniendo en la ciudad de Cádiz. Por eso aparece Andrade como además ese caballero con cierto honor, cierto siempre entrecomillado, que es en este caso el Juan Sánchez de Llamadme Cabrón. Es decir, él no es el archienemigo, pero sí es la persona que está mostrándote un tipo de caballero diferente. Yo hablo mucho. Para que no faltara nada en la novela, también hay un episodio amoroso, y yo quiero preguntarle, porque me quedé un poquito perplejo cuando leí aquellos párrafos, y cómo definirías tú el amor de Cabrón por Catalina: brutal, machista, turbulento, impetuoso, amoroso, porque es que yo me quedé sin habla cuando leí lo que le hace a esta pobre mujer. Yo considero que Pedro era incapaz de amar. Sobre todo porque el personaje literario, obviamente el personaje real no lo conocemos, tuvo sus hijos, pero hay que pensar en la época, y en la época la mujer o era muy fuerte, como podía ser Isabel la Católica, o podía ser la propia Juana Beltraneja, o podía ser la cazadora, Beatriz de Bobadilla, o no tenía ninguna importancia. Y desde luego el amor era una cosa absolutamente superficial. Eso de casarse por amor está muy bonito, es algo que debería de ser lo lógico, pero en ese momento, en aquella época, lo que tú estás haciendo es el propio matrimonio, no más que un contrato físico. Es decir, tú me das tu mujer y yo te voy a dar esto y esto. Lo típico que decimos de: dame a tu mujer que te voy a dar 2 cabras. O sea, dame a tu hija que te doy 2 cabras. Pues llevado a otro nivel. Pedro no podía amar, pero por otro lado, considero que Pedro no podía amar, pero por otro lado era la mujer con la que él había vivido, la mujer que le había dado a su hijo, y era la mujer que le había dado cierta estabilidad. Por lo tanto, él tiene un sentido de posesión, es decir, no de amor, sino de posesión sobre ella. Y eso hace que esa relación entre ambos sea durísima, y deba de serlo así. Una mujer que hay que decir que le puso rostro Jesús, igual que le puso a todos, y le puso a Fátima. Y a Fátima. Con más cariño. A Fátima con más cariño. Es que Catalina era para tenerle poco cariño. pero a Fátima, y es el que le pone el rostro, y yo... Por eso meto el inciso, ¿no? Porque a lo mejor justo en este momento, yo que me siento un poco Fernán, el poder ver el rostro de Catalina, el rostro de Pedro, el rostro del propio Fernán, yo ahora cuando hablo de ellos o pienso en ellos, ya no pienso en los personajes que yo tenía en la cabeza, pienso en los que ha hecho Jesús, que además tengo que felicitarle públicamente, porque algunas de las ilustraciones que trae este Lanzallaoros son absolutamente maravillosas, porque ha habido personas que han visto esa ilustración de los dos en el patio e inmediatamente han dicho: esto es un patio de una casa de mercaderes italianos, con lo cual, y gaditanas, con lo cual hay que decir que lo has clavado en todos los aspectos. A mí me han parecido tan buenas tus ilustraciones que yo decía: si mi novela histórica tuviera ilustraciones de mi paisano Jesús, estaría maravillosa, porque es que has clavado la vestimenta, el escenario, todo, y es difícil, sí, pero los pintores sois así. Mira, hay una cosa que me quedó un gran desasosiego con el hacer de los judíos de la primera novela, y el apelativo de cabrón que ha quedado como un insulto fue por la tropelía que le hizo a los judíos, que se quedó con toda la riqueza de los expulsados, que ya llevaban en sí mismo un pecado. Y entonces parece ser que Javier, en su novela, y no lo quiero desvelar, ¿creías importante revelar la confesión de don Pedro sobre el hacer de los judíos para redimirse ante el mundo?
Pues sí, creo que es importante porque Pedro ha quedado totalmente oculto, o más que Pedro, vamos a decirlo claramente, el apellido Cabrón ha quedado totalmente oculto, un apellido que era importantísimo, porque se echó mucha porquería, se puede decir incluso, encima de Pedro. Es verdad que Pedro iba a volverse con los barcos cargados de oro, yo estoy absolutamente convencido que iba a dejar a los judíos a pelo allí donde los dejara, pero también estoy convencido de que él no los iba a dejar en Cartagena y en Málaga, que eso lo hace porque efectivamente las circunstancias le llevan a hacerlo, y así además queda recogida en las crónicas. Entonces él tenía que justificar sus actos, tenía que justificar un acto porque además no solo eso, sino que él estaba haciendo lo mismo que ya había hecho antes. Y en un momento dado no ve qué diferencia puede haber entre despojar de todo a un judío y despojar de todo pues a uno de los muchos moros, de las muchas ciudades moras a las que atacan en el norte de África. No lo ve, es que es lógico, en una zona de frontera da igual, no importa. Porque además hay que pensar también la mentalidad que existía en la época contra los judíos. Hay por ahí, esto de esos incisos que a mí me gustan también de vez en cuando, seguramente habréis escuchado alguna vez hablar del caldillo de perro. Que la gente dice, el caldillo de perro, qué cosa más asquerosa, ¿quién hace un...? El caldillo de perro era el agua que quedaba de las sopas de pescado, o sea, el agua pura y dura, que se le daba de comer a los judíos cuando están aquí para embarcarse en los barcos de Pedro Cabrón, precisamente, y de otros muchos, para ser expulsados. Y lo de perro, el caldillo de perro, es simple y puramente porque los judíos en toda la Edad Media fueron llamados perros, fueron llamados puercos, pero en ningún momento dado fueron llamados con el nombre de hombres, porque eran usureros, porque igual tienen su leyenda negra, que acaban siendo usureros y se olvidan de que muchos judíos fueron los que salvaron a otros muchos. Pedro, igual que ocurre eso con los judíos, Pedro intenta justificar sus actos, porque él no le ve diferencia a lo que está haciendo. Y creía que era importante, porque ya digo, esa leyenda se ha ido marcando hasta que finalmente nos hemos olvidado de que realmente él pensaba dejarlos en África, no pensaba dejarlos en un lugar en el que les cortara la cabeza. Y era un poco pues justificar ese acto. Bueno, ya las últimas preguntas para no cansar más a los asistentes. Tu novela, como decías antes, a partir del portugués Andrade, tiene su enigma propio y particular, pero luego hay un enigma que tú solventas en el libro, que es el enigma de Cristóbal Colón, que en este país se han escrito centenares de libros sobre el origen de Cristóbal Colón, y aunque no lo creáis, nuestro buen amigo Javier Forner tiene la clave para saber de dónde era, y no sé si querrá contarlo, pero a mí me sorprendió enormemente. Eso es una de las cosas que tiene el estudiar la historia a gran escala. Es decir, cuando tú estudias la historia a gran escala te olvidas de que debajo de la historia hay personas. Lo decíamos en Llamadme Cabrón y lo sigo diciendo en Lanza y Oro. Pedro es el reflejo de una sociedad y es un homenaje a todos esos hombres que cambiaron la historia. Yo lo que estudio son familias. Yo estudio individuo por individuo del Cádiz medieval. Cuando vas a esos extremos te encuentras que hay personas que muestran comportamientos y actitudes muy marcadas. Una de ellas es, por ejemplo, Polo Batista de Nebrón. Polo Batista es un genovés que vive en Cádiz, es de origen genovés, pero él vive en Cádiz, que él jamás trabaja con alguien que no sea genovés, nunca. Hasta el punto que cuando ya tiene a todos sus familiares colocados, a todos sus amigos colocados, ve que necesita más gente porque es muy rico y decide traerse a toda una familia, que son los Gentil, que a día de hoy todavía encontramos en Cádiz, se la trae, de que te devuelva, le llama y le dice, venirse a Cádiz, que os necesito. Bueno, pues con ese personaje nos vamos a encontrar a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón llega a Cádiz y busca el refugio de Polo Batista de Negrón. Si Cristóbal Colón no fuera genovés, Polo Batista de Negrón le dice, por esta puerta has entrado, por esta puerta te vas. Porque nunca trabajó con nadie que no fuera castellano, excepto con los reyes católicos, claro, porque yo te pago y tú me das. Pero quitando las coronas, nunca trabajó con una persona de a pie que no fuera castellano, y nunca apoyó a una persona de a pie que no fuera genovés, perdón. Con lo cual, Colón, cuando viene aquí, que viene buscando a los gaditanos porque sabe que los gaditanos pueden apoyarle, tiene la riqueza y los conocimientos, viene buscando a Polo de Negrón porque sabe que le va a ayudar, porque tiene los conocimientos y tiene la riqueza y tiene los contactos con los grandes señores andaluces, y lo busca porque sabe que no le va a decir que no. Y cuando sabe que no le va a decir que no es porque Cristóbal Colón es genovés, si no, no hubiera venido. Claro. Pues nos ha solventado un enigma histórico de mucho calado. Sí. El otro día me preguntó un amigo común, ¿por qué le ha puesto Javier el nombre, el título a la novela de Lanza y Oro? Digo, léela y lo sabrás. Pero tú quizás nos puedes anticipar algo por qué le has puesto Lanza y Oro, que para los gaditanos es un orgullo que tenga ese título, toda vez que... Pues es el grito que daban los gaditanos, ese grito de guerra que tenían los gaditanos cuando iban al norte de África a realizar sus cabalgadas, gaditanos y jerezanos, vamos a poner las cosas como son.
Los gaditanos llevaban los barcos y llevaban a algunos de los caballeros, y los jerezanos eran los que luego se metían a pegarse y sangrar en una época en la que todavía no éramos tan chauvinistas de decir yo soy de Cádiz, tú eres de Jerez y no te hablo. Pero en aquella época todavía iban de la mano y se llevaban. Y lanza y oro era el grito que daban, y el grito que significaba pavor en aquellos que lo escuchaban. Ese grito que luego en otros lugares se convierte en Santiago cierra España, que vemos en Flandes, en Cádiz era lanza y oro. Y lanza y oro significaba que vienen los gaditanos, vamos a escondernos, vamos a esconder todo lo que tengamos, porque lo que no se van a llevar lo van a pasar por la piedra o lo van a matar. Con lo cual, más vale salir de aquí corriendo. Y causaba pavor, pero como gaditanos tenemos también que estar orgullosos de ese grito, porque el hecho de que en una época de frontera tu grito cause pavor, significa que eres muy bueno en lo tuyo. Bueno, le vamos a decir a los municipios de Cádiz que a partir de ahora en el escudo de Hércules, fundando Cádiz, se ponga lanza y oro. Es muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Es muy bonito. Y se podía poner en latín. Pilum et aurum, también es muy bonito. Estupendo. Bueno, ya para finalizar yo, en lo que a mí concierne, ya si Javier quiere decir alguna cosa más, o el ilustrador, lean esta novela, se pueden sumergir en ella, porque se van a emocionar y se van a entretener lo indecible, se lo puedo asegurar. Y en lo que a mí me cabe, como colega de género literario, has hecho una novela lograda y tengo la absoluta seguridad que va a tener un gran éxito como la primera. Y así sea. Yo me han dado el micro, quiere decir que siga hablando, pero no mucho. Simplemente permitirme que dé las gracias. Antes, además, lo habíamos hablado, y por si alguno quiere hacer alguna pregunta y esas cosas, como a mí me gusta charlar, pues si alguien quiere, pues que luego la puede hacer. Pero no quiero terminar sin dar las gracias primero a Jesús, porque de verdad que para mí tenerlo hoy aquí es que ser un privilegio se queda muy corto. Porque son muchas las horas que he pasado leyéndolo, son muchas las horas en las que lo he tenido ahí, como ese compañero, ¿no?, que tiene. Yo creo que todo el que lee tiene algún autor un poco fetiche, que dices, ojalá algún día yo llegue a ser, sobre todo si como yo te da por escribir cosas raras como historia medieval, pero que es, ya digo, privilegio se queda corto. Después, por supuesto, a Ana Maggi, que es si yo soy el padre de la novela, ella es la madre, que es la que ha estado ahí. A lo mejor en algún momento dado nos hemos mosqueado, incluso los dos, pero porque los dos buscábamos lo mejor para Pedro, y ella es realmente parte del espíritu de esta novela. Ella es la que lo saca adelante, la que se arriesga con una persona que no había escrito una novela en su vida, que escribía un blog de aquella manera, y que sin embargo allí llega ella, me busca, me encuentra y me localiza, y no estaré agradecido toda la vida, obviamente. O sea que darle las gracias. Darle las gracias también a Jesús Méndez. Yo estoy rodeado entre Jesuses jiennenses, estoy aquí entre jotas. Darle las gracias a Jesús por haberle puesto el rostro a Pedro, porque es la otra parte, ¿no?, que necesitaba Pedro, necesitaba ese rostro. Y además con sus ilustraciones le ha dado a la novela el otro espíritu que buscábamos, que es el espíritu de que sea un libro de historia disfrazado de novela de aventuras. Que sea una novela fácil de leer, que sea rápida, que sea amena, que sea esas novelas que yo le cogía a mi abuelo de su biblioteca cuando iba a casa de mi abuela y se las quitaba de allí. Todavía tengo algunas en casa, que te hacían meterte en ese mundo, que podía ser Sandokan, podía ser el Capitán Morgan o podían ser tantas otras, que te obligaba a meterte en ese mundo un poco fantástico y hacerlo, y estar allí y sentirte uno más. Eso es lo que he intentado. Darle las gracias, por supuesto, ¿no?, al coro de Julio Pardo, que ha dado, y que ahora vendrá en un ratito, además, en breve, que le ha dado ese impulso de que Pedro sea conocido más allá aún de lo que era el personaje literario, el personaje histórico, y llegue a tanta y tanta gente como ha llegado, y con el cariño, además, con el que lo han hecho. Y me callo ya, porque si no me puedo llevar un día. Bueno, darle las gracias también porque a Papelillos, que es un grupo de artesanos, de un artesano de Cádiz, que además creo que anda por aquí, por la marioneta de Pedro Cabrón, que está ahí, que me ha hecho muchísima ilusión, además, lo tengo que reconocer, y que tiene ese toque carnavalesco gaditano, además, que me ha hecho muchísima ilusión, pero que demuestra también cómo el personaje ha calado ya y forma parte de Cádiz, ¿no?, y que la gente lo ha aceptado. Ya cabrón no es un insulto. Y ya con eso ahora sí, ya sí que termino. Muchas gracias a todos.
Gracias, Jesús. Ha sido muy a la cuenta. Oye. Disparos de papelillo, ya se afilan nuestros cuchillos, que todo el que no quiera caer, a sangre y fuego lo paso yo. Esa monaguilla de Nicolé, la marinera, en una botella llegó mi tango, nada más destaparla salió la aroma de una collera, nada más destaparla el compadre cae y salió volando. Y en esta goleta tan marinera, hicieron las notas de un viejo tango, mi viejo tango. Era tan alegre y bonito, con acordes tan sencillitos, que con escucharlo nuestros piratas lo iban cantando. Era un tango de Cádiz, sonando por Cádiz, sonando por arte. Era que noche en vela, mi luna lunera para acompañarme, y es que era mi noche, mi guía, para darme alegría en mi navegar. Un hombre sirena y un beso de piconera. Que quiera escucharlo, que suba mi barco, que va a contagiarse de los aromas de mi tango. Si quiera enrolarse, lo estamos esperando. Hacerse pirata que su casita lo está llamando. Sube el bigote, está salvando, que son muchos los cabrones que acá hayan pirateado. Sube pronto, capitano, que el tuco ya está temblando. Que vamos a arrasarlo todo, que vamos a arrasarlo todo con cañonazo de nuestro tango. Ahora sí. Vámonos, Luis. Disparos de papelillo, ya se afilan nuestros cuchillos, que todo el que no quiera caer, a sangre y fuego lo paso yo. Tú sabes de sobra que no te falta ni un solo viernes, mi viejo greñudo te lo suplico, no vayas a enfadarte si cada tarde que vengo a verte, aquí de rodillas te estoy pidiendo siempre lo mismo. Déjame que viva algunos añitos. Por egoísmo, porque este viejo lo necesita. Que llevo para adelante solito, mi mujer, mi nieto y mis hijos. Y son muchas bocas que están pidiendo de mi paguita, ¿sabes? Que yo mi perrita,
mis 4 perritas las tengo para ellos. Saben que con mi sudor y su nombre son niños de nuevo, tú lo sabes. Perdieron su casa al trabajo